noches, bienvenidos a este espacio de discusión y propuestas para Guatemala, Foro y Debate Electoral 2023. Muy buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Como siempre, es un placer estar contigo. En este espacio, los candidatos, a través de una discusión seria y responsable, responderán a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas de trabajo en los temas más importantes de la realidad nacional. Hoy, el tema que se abordará es seguridad. Ahora vamos a conocer un poco sobre la biografía de los candidatos que hoy se hacen presentes en este foro. Manuel Ricardo Villacorta Orantes, candidato a la presidencia por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOZ. Nació el 29 de marzo de 1959 en la ciudad de Guatemala. Tiene 64 años. Se graduó en Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente estudió Comunicación Social en el Reino Unido y un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo el grado Summa Cum Laude. Se desempeñó como embajador de Guatemala en Israel de 1999 al 2000. Ha sido columnista de medios de comunicación escritos, así como analista político y social de medios escritos, televisivos y radiales, nacionales e internacionales. Ha sido catedrático en las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín y Universidad de San Carlos de Guatemala. Escribió 4 libros. Fue candidato a la presidencia en 2019 y busca la presidencia en la presente elección por el partido VOZ. Amílcar Rivera Esteves, candidato a la presidencia por el partido Victoria. Nació en Escuintla en 1974, tiene 49 años. Es licenciado en informática, tiene estudios de posgrado en administración pública y administración financiera. Fue alcalde del municipio de Misco en los periodos 2004-2008 y 2008-2012. Fundó el partido Victoria, asegurando que lo hizo pensando en los guatemaltecos que quieran trabajar a través de un empleo o un emprendimiento. Rivera participó en las elecciones generales de junio de 2019 como candidato a la presidencia de la República de Guatemala. Busca ser electo como presidente de Guatemala por el partido Victoria. Candidato a la presidencia por el Partido Republicano. José Rafael Espada nació el 14 de enero de 1944. Tiene 79 años. Es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1992, la Universidad Francisco Marroquín le otorgó un doctorado honoris causa y es reconocido en el gremio de la medicina a nivel nacional e internacional. En 1994 contribuyó a la fundación de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, UNICAR. Fue vicepresidente de la República de Guatemala desde el 14 de enero de 2008 hasta el 14 de enero de 2012 y diputado al Parlamento Centroamericano en el periodo posterior. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Busca llegar a la presidencia con el Partido Republicano. Ricardo Sagastume Morales, candidato a la presidencia por el partido Todos. Nació en la ciudad de Guatemala el 27 de abril de 1958. Tiene 65 años. Se graduó como abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín y es experto en Derecho Constitucional. Fue director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala del 2002 al 2007. Director de la Gremial de Telecomunicaciones y director general del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. También fue presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, Cutrigua, y de la Gremial de Industriales Exportadores. También se desempeñó como presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En 2015 fungió brevemente como ministro de Economía. Fue postulado como candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de 2019. Actualmente busca la presidencia de Guatemala por el partido Todos. Es así como le damos la bienvenida al candidato del partido VOZ, Manuel Villacorta. Buenas noches, muchas gracias.
También nos acompaña el candidato del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Buenas noches, gusto saludarles. Además, está con nosotros el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Buenas noches. Y finalmente, el candidato del Partido Todos, Ricardo Sagastume. Buenas noches, mucho gusto. Las reglas del foro. Antes de iniciar el foro de este lunes, se hizo un sorteo para determinar el orden en cómo responderá cada candidato. Cada candidato tendrá hasta 2 minutos y medio para responder a la pregunta planteada. Además, cada candidato tendrá 30 segundos si en algún momento se siente aludido por la respuesta de otro participante. Aclaramos que esto es sí y solo si existe una alusión directa. Es importante también explicar que habrá un reloj semáforo en los que indicará el tiempo. Si el candidato que está en el uso de la palabra no lo cumple, iniciará el tiempo del otro candidato. El objetivo es dar a conocer las propuestas en un ambiente de discusión y de respeto. De esta forma, damos inicio. El tema de la seguridad es de gran importancia y preocupación para la población guatemalteca. Un país seguro trae como resultado certeza para invertir y por ende un incremento de la productividad. Sin embargo, solo en enero del 2023, diferentes instancias y organizaciones civiles han denunciado ante las autoridades y hecho públicas el incremento de crímenes en el país. Entre estas organizaciones tenemos asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y se suman los empresarios preocupados ante el aumento de la delincuencia. El Ministerio Público en el mes de enero confirmó que solo en robos a viviendas se contabilizaron 1.700 denuncias. Es así entonces como vamos a entrar de lleno a conocer las preguntas que tendremos todos y cada uno en esta noche para darnos cuenta y conocer los planes que los candidatos invitados tienen para presentarle a todos y todas ustedes. Cientos de adolescentes son captados por pandillas y huyen de sus hogares. No solo sus familias, sino el Estado los ha desatendido y esto lo han aprovechado las maras, quienes los usan para extorsionar e incluso asesinar. Estas organizaciones criminales los captan en las escuelas e incluso hasta en redes sociales. ¿Cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Esta es la pregunta dirigida al candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación y agradezco mucho la compañía de los otros candidatos que son personas que yo conozco y creo que esta plática será de gran altura. Respondiendo directamente, desafortunadamente sí hay una gran cantidad de estos jóvenes en un territorio que está desordenado, pero que tiene origen directamente en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario son las oficinas centrales de toda esta actividad de delincuencia, sicariato y otros trastornos en la juventud. Así que definitivamente lo que tenemos que hacer es trabajar directamente en los centros de retención y dar lugares específicos para que estos jóvenes primero sean procesados, detenidos y sancionados por lo que han hecho. Sin embargo, también tenemos que reformarlos porque son gente joven que deben de trabajar y deben de recuperar su vida. Es importante que el sistema penitenciario sea muy ordenado y comienza cabalmente en toda la organización estatal. El sistema de organización penitenciario tiene mucha corrupción, mucha contaminación y debemos de comenzar a limpiar todo el sistema de los agentes del servicio penitenciario, las personas que están encargadas del Ministerio de Gobernación y toda la estructura de seguridad. Así, con una estructura seria, estos jóvenes pueden regresar a su vida si pudieran recuperarse. Sin embargo, el centro penitenciario es el foco de los sicariatos, es el foco de los robos y es la central de distribución y contaminación en una sociedad en Guatemala. La estructuración de justicia también tenemos que trabajarla muy bien, penas que sean bien ajustadas y que sean aplicadas a una ley muy dura y muy firme. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del presidenciable del Partido Victoria, Amílcar Rivera.
Bueno, buenas noches. Yo me quiero primeramente referir a las mamás que nos están viendo en este momento y estamos a 2 días de celebrar un día tan importante como el Día de ustedes. Feliz Día de las Madres, un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Para las mamás y los papás que tienen necesidad el tema de la prevención del delito está enfocado en varios aspectos. Número 1 es la pobreza que vive nuestro país. Usted que me está viendo sabe que la pobreza está fuerte, que la canasta básica está muy alta y usted que tiene que salir a trabajar, muchas veces no porque usted quiera, sino que no tiene que dejar con nadie a sus hijos. Los niños quedan en las colonias, en los asentamientos, a la merced de estos mareros que andan con una estrategia muy fuerte reclutando niños y adolescentes. Así que mi primer objetivo va a ser acabar con las maras y los extorsionistas, porque al acabar con ellos no va a haber quien esté reclutando a sus hijos, adolescentes o niños. También tenemos que trabajar fuertemente en un pilar fundamental que es la educación, trayendo la educación del pasado al presente tecnológico para que sus hijos puedan tener oportunidades y se puedan desarrollar. Pero también tenemos que generar los empleos que usted ha aspirado, que muchas veces usted, mamá o papá, salen a la calle a buscar empleos y no encuentran, o usted quiere emprender su propio negocio y lo primero que le dan es un teléfono para extorsionarle y quitarle los recursos que a usted tanto le ha costado. Por eso, si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad y la garantía que vamos a acabar con esas maras y extorsionistas. Y por supuesto, desde el sistema penitenciario, desde las cárceles, están saliendo la mayoría de extorsiones del país y a los mareros ahí los tienen con sus impuestos, comidos, bien cuidados y todavía siguen delinquiendo. Eso lo vamos a acabar mandándolos a cárceles de máxima seguridad para devolverle la paz y tranquilidad que usted, mamá, necesita. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y proporcionarle al país, porque teniendo y acabando con esas maras. Gracias, candidato. Voy a recordar la pregunta que estamos justamente respondiendo ahora mismo, y es ¿cómo evitará que los niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Es el turno ahora del candidato presidencial del partido Voz, Manuel Villacorta. Muchas gracias. Bueno, la región del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, representan en el mundo y en América Latina en particular los países con más afección por este flagelo, que son las pandillas o comúnmente denominadas maras, la Mara 18, la Mara Salvatrucha en particular. Pero ¿por qué es que surgen las maras? Porque es muy fácil ofrecer la mano dura, la represión, sin entender el porqué del surgimiento de las maras. En primer lugar, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la mayoría de la población guatemalteca y los jóvenes en particular. Al no tener ellos un empleo, evidentemente se desesperan ante un sistema que está generando un patrón de consumismo exacerbado. Cualquier joven ve una gran valla con un teléfono celular de última generación, unos zapatos tenis, un pantalón jeans, y aspira a tenerlo, pero no puede, no hay ingresos. Y ve a sus padres viviendo en condiciones verdaderamente delicadas, en donde la inseguridad familiar y el descontrol incluso emocional se hacen presentes todo el tiempo. Eso está generando también desintegración familiar. Si un joven no tiene condiciones socioeconómicas para poder encontrar y encauzar sus capacidades, sus habilidades, pero además está viviendo en carne propia la desintegración familiar, el problema se hace aún más fuerte. El fracaso de la educación. Todos sabemos perfectamente bien que el sistema educativo de Guatemala es un total fracaso y que después de la pandemia prácticamente ha desaparecido. La debilidad de las fuerzas de seguridad, que no en pocos casos lo sabemos, han pactado territorios con las maras a cambio de recibir dinero. Y bueno, esa impunidad que en el país se nos agobia, 97% de todos los delitos, desde un hurto hasta un asesinato calificado, quedan en impunidad. ¿Qué ofrecemos? Desarrollo socioeconómico, focalización de los núcleos operativos de las pandillas, desarticulación de sus redes operativas y potenciar la calidad escolar
la unidad familiar y la formación ético-moral y espiritual para que haya una solución integral a un problema tan grande que está golpeando fuertemente a nuestro país. Muchísimas gracias, candidato. Ahora, para responder la pregunta, ¿cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Cedo el espacio al candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, quisiera recordar el 55% de la población guatemalteca son mujeres y el 45% restante somos los hombres. Pero por encima de nosotros están todas ustedes, esas mujeres, abuelitas, hermanas, tías, que verdaderamente merecen toda la atención y los cuidados de un Estado que ha abandonado a la familia y ha abandonado especialmente a nuestros niños. Definitivamente, nuestros niños están al borde y sobre todo están expuestos a estos grupos criminales porque no hay oportunidad en Guatemala, porque sus familiares han tenido que emigrar a otro país por falta de oportunidad. Y en ese sentido, la educación es un factor fundamental, pero el Estado está reaccionando muy tarde. Sin embargo, a partir del 14 de enero, cuando tomemos posesión del gobierno de la oportunidad, nosotros tomaremos todas las acciones para hacer funcionar el Sistema Nacional de Seguridad, pero no estamos esperando hasta el 14 de enero. Ya presentamos una iniciativa de ley en el Congreso de la República que castiga, define e identifica a las maras y a las pandillas, define a los mareros y a los pandilleros. Tiene penas fuertes propuestas para aquellos que integran esas maras, pero también una multa por el reclutamiento y la incorporación de gente que es precisamente estos niños y jóvenes que están siendo víctimas por esa falta de oportunidad. Pero adicionalmente estamos proponiendo el castigo a los jueces y magistrados que ya han colaborado y contribuido a través de esas resoluciones que son parte de la corrupción endémica que tenemos, que está perjudicando a nuestros niños y a nuestra sociedad guatemalteca. Ya estamos trabajando y ya estamos haciendo el esfuerzo para que haya un proceso de protección para nuestros niños y adolescentes. Pero el tema de la seguridad también lleva de la mano la oportunidad de un desarrollo económico. El modelo productivo del país ya no funciona. Y no funciona porque se ha concentrado en la ciudad capital de Guatemala. Así que nosotros descentralizaremos la economía y descentralizaremos también las oportunidades enfocadas en el área rural del país. Agradecemos a los candidatos. Ahora, siempre en tema de seguridad, abordaremos las zonas rojas, que son aquellos lugares como ciertas zonas de la zona 18 y otras también áreas de Misco y de Villanueva, en donde se registran altas tasas de criminalidad. La pregunta concreta que se le realiza a los candidatos es la siguiente: ¿cómo retomará esos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Iniciamos con el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada, por favor. Muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir la estructura de nuestro partido. La base educativa es la base de un país. Un país educado es un país que progresa. Y esa fase educativa va a estar asociado con salud, certeza jurídica y el crecimiento económico. El crecimiento económico va a ser el desarrollo para que esta juventud tenga oportunidades. Si industrializamos el país, va a haber trabajo para todos, va a haber mucho más oportunidades para esta gente joven. Naturalmente, asociado a esto, los cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y todo el sistema de seguridad en la cual el presidente es directamente responsable de esta seguridad del país, va a tener que reorganizar todas las fuerzas de seguridad, organizar una policía profesional, bien entrenada, servicios de investigación e inteligencia, no solo nacional, sino internacional, porque esto viene relacionado al crimen internacional, al crimen organizado. Es una corporación mundial que está alimentando a estas zonas que se vuelven zonas rojas. Entonces, aprovechando las oportunidades de educación, trabajo, formación y un servicio de inteligencia muy fuerte, con un servicio de seguridad bien entrenado, una policía bien entrenada, profesional, incluso universitaria.
La policía debe reconstruirse y vamos a hacer comisarías autosostenibles en cada región. Autosostenible es una comisaría que va a tener toda su estructura, toda su ayuda, toda la formación para poder controlar las diferentes áreas de la ciudad. Esto es tener equipos modernos, tener todas las facilidades para que el policía y los agentes de seguridad se sientan cómodos, estén bien comidos, bien tratados, pero bajo una institucionalidad y una formación educativa muy fuerte. Y esto asociado a educación intensa y a una alimentación y un desarrollo social sostenible, creo que podemos lograrlo muy bien. Muchas gracias, candidato Espada. Vamos a recordarles la pregunta y es, ¿cómo retomará estos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Vamos a escuchar ahora la respuesta del candidato presidencial por el Partido Victoria, Amílcar Rivera. Este caso a mí me indigna muchísimo. ¿Cómo se sentiría usted que usted le tenga que pedir permiso a los delincuentes para poder recibir invitados en su hogar para celebrar su cumpleaños o para celebrar el cumpleaños de sus hijos? Esta es la realidad que viven muchos guatemaltecos, no solamente en la zona 18, sino que en varias zonas de la ciudad capital, en Misco, en Villanueva, y así podría seguir mencionando otras zonas o otros municipios de nuestro país, lamentablemente. Por eso, mi primera orden será instalar destacamentos militares en estas zonas para devolverle la paz y la seguridad a estas familias. No podemos seguir viviendo de esa manera. Y quiero decirles, actualmente tenemos alrededor de 45,000 policías nacionales civiles, pero cuando miramos el armamento que tienen los policías realmente están peleando ellos con una pistola que ni les dan municiones, y los mareros tienen armas de alto calibre. Entonces necesitamos instalar estos destacamentos militares para recuperar. Y nuestro país, por la población y el tamaño que tiene, necesita 75,000 policías y solo tenemos 45,000. Y tenemos un ejército que tiene alrededor casi los 17,000 soldados, entonces lo tenemos que usar para devolverle la paz y la seguridad a usted, para que usted pueda invitar a su familia, pueda invitar a sus amigos, a su hogar y no tenga que estarle pidiendo permiso a nadie. Hay que recuperar esos espacios que le pertenecen a usted. Y el otro aspecto también que tenemos que cambiar: ¿cómo es posible que al día de hoy, cuando un buen policía hace su trabajo, hiere o mata a un delincuente, ese policía se va consignado y le suspenden su salario? Y todavía él tiene que pagar de ver de dónde el abogado para que poder llevar ese proceso. Eso debe de cambiar y eso es lo que yo quiero. Por eso quiero ser presidente, para que usted que tiene ese problema, que no puede invitar a nadie a su casa si no le pide permiso a los mareros, usted pueda invitar a su familia, a sus amigos y que usted pueda recuperar esa paz y seguridad. Por eso es importante acabar con las maras y los extorsionistas. Continuamos para responder esta misma pregunta con el candidato del Partido Voz, Manuel Villacorta. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es tener una capacidad operativa para focalizar lo que se llama una zona roja. Una vez focalizada la zona roja, se tienen que determinar una serie de acciones metodológicamente sustentadas para poder ir retrotrayendo al crimen de esas áreas hasta la recuperación plena. Tiene que haber un despliegue y una ubicación permanente de centros policiales especializados en el combate al crimen organizado y en este caso a las pandillas o a las maras, que son las que generalmente recurren a la ocupación de esas zonas civiles que no son precisamente para el área criminal. Aquí también nosotros consideramos que es importante tener recursos de control de última generación, como son los medios sistemáticos de visualización a través de cámaras, por ejemplo, que es importantísimo tenerlo. En muchas ciudades del mundo se utiliza un sistema prioritario de camaraje en las entradas y las salidas de esas ciudades, de esas zonas que pueden ser zonas rojas. Ahí ya se limita en una circunstancia muy considerable el control que puedan tener estos grupos criminales dentro de esa área operativa. Pero creo también que es importantísimo considerar que no solo el Estado
y las fuerzas de seguridad son las responsables para el combate al crimen organizado y la recuperación de esas áreas, de esas zonas llamadas zonas rojas. Yo creo que tenemos que trabajar con una red social muy importante. Cuando fui embajador en Israel, hice estudios muy precisos de cómo se maneja ya la seguridad y me pude dar cuenta que uno de los elementos de mayor fortaleza de esos sistemas de seguridad son las redes sociales operativas en función para evitar el crimen organizado. Allí participan todos, los bomberos, la policía, los maestros, los padres de familia, los comerciantes, los empresarios, en un network bien establecido con sistemas incluso de telecomunicación para estar informados de cualquier movimiento sospechoso que no sea normal en esa comunidad. Pero también tenemos que tener programas de formación específico para la juventud. Yo veo esos parques en la noche iluminados con gente preparada, formando a los jóvenes, haciéndoles saber, concientizándolos de que hay un camino, pero reitero, nada de esto va a tener éxito si no se da un verdadero proyecto de desarrollo socioeconómico que lo libere de esa crisis en la que están. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a escuchar la respuesta a esta misma pregunta al candidato presidencial del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Sinceramente sigo sin entender cómo es posible que existiendo la legislación no se aplique funcionalmente y de manera contundente. Y eso se debe sinceramente y simplemente a que el Estado no ha respondido y las autoridades no han tenido la voluntad política. Hace un momento yo mencioné que la ley del Sistema Marco de Seguridad Nacional establece el Sistema de Seguridad Nacional. Y ese sistema tiene que funcionar. Pero no funciona porque el Estado no da credibilidad, ni confianza, ni certeza, porque se ha dedicado a otras cosas, menos atender la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Pero ese Consejo Nacional de Seguridad, de la manera como está integrado, ya no es suficiente. Convocaré a todas aquellas instancias para que de manera coordinada participemos, y eso incluye a las universidades, a las iglesias, al Consejo Empresarial, al CES, que es el Consejo Empresarial y Social, que integra al sector empresarial, al sector cooperativo y a los sindicatos, a las municipalidades, a los tanques de pensamiento, a las universidades. Realmente tenemos que convocar a un gran diálogo nacional porque no podemos seguir reaccionando de manera simplemente reactiva. El problema es que dejamos de construir, dejamos de diseñar y dejamos de preocuparnos por lo más importante, que es la dignidad de los guatemaltecos, y así, de manera contundente, bajo una dirección y bajo un liderazgo que dé esa certeza, esa confianza y esa credibilidad, pondremos a trabajar a la sociedad guatemalteca en una manera coordinada. Pero adicionalmente a eso, las políticas públicas en materia de seguridad deben tomarse para ser ejecutadas. Estamos llenos de políticas públicas, 68 políticas públicas hay en términos generales en el Estado, pero todas ellas se quedan guardadas porque simple y sencillamente las autoridades se han dedicado a hacer todo menos a gobernar, y esa es la propuesta contundente. Vamos a gobernar Guatemala tomando las acciones y atacando frontalmente las estructuras financieras, a los testaferros y especialmente también aquellas estructuras económicas que tienen estos grupos criminales. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3 de este foro de debate. Hace unas semanas, una manta vinílica en un restaurante de comida rápida en Villanueva decía: a causa de la delincuencia e inseguridad, suspenderemos operaciones de forma temporal. Los extorsionistas, que no solo son mareros, sino también imitadores, los obligaron a cerrar. Eso también le pasa a negocios pequeños y medianos. ¿Cuál va a ser su política de combate a las extorsiones? Candidato presidencial del Partido Republicano, Rafael Espada, le escuchamos. De nuevo, regreso a la contundencia del sistema de inteligencia. Las extorsiones vienen del sistema penitenciario, que está tremendamente contaminado, junto con el Ministerio de Gobernación y todas las autoridades del gobierno. El sistema penitenciario hay que controlarlo absolutamente. Tenemos que cerrar y tener cárceles. Nosotros planificamos 2 cárceles por lo menos de alta seguridad,
totalmente herméticas, en las que no haya conexión ni haya ninguna comunicación con el exterior, porque de ahí vienen estos sistemas. Tenemos que hacer un trabajo de comunitario. Estoy de acuerdo con los colegas de tener un trabajo comunitario en la que todos participemos en regularizar y controlar a estos grupos. Pero definitivamente los sistemas de inteligencia, cámaras instaladas por todo el servicio para identificar a los vecinos e identificar a la gente que está trabajando para estos grupos dentro de las cárceles. Pero al modificar el sistema carcelario, al mejorar el sistema penitenciario, controlamos mucho más de la mitad de esas extorsiones y estos mensajes que se forman y se hacen en un débil sistema penitenciario. Y creo que debemos de integrar todas las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, todos conjuntamente, trabajar en evitar que estas comunicaciones existan. Hay sistemas electrónicos modernos, hay sistemas de control en la que sí podemos absolutamente aislar a estos individuos. Con 2 cárceles grandes de control total se puede hacer. Claro, la construcción va a venir en cierto periodo de tiempo. Para mientras podemos utilizar las que tenemos. Están Fraijanes, el Boquerón y Canadá, que se pueden poner herméticas y poner un sello a todos estos grupos que vienen trabajando desde el sistema penitenciario. Y recuerden que el encargado de la seguridad nacional es el presidente de la República y es el que va a dirigir las acciones directamente. Gracias, candidato del Partido Republicano. Es momento de responder esta misma pregunta por parte del presidenciable del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Quiero decirle a usted y preguntarle, esta noticia de esta cadena pues fue muy sonada y muy famosa en toda Guatemala. Pero ¿qué pasa con la gente de la economía informal, de los negocios pequeños? Usted que ha sido extorsionado y que muchas veces no presenta su denuncia por temor y miedo a represalias. Entonces, tenemos que acabar con los mareros y extorsionistas. Queremos que en Guatemala se acabe la pobreza. Lo primero que tenemos que hacer es acabar con esa gente, porque si no, no viene la inversión a Guatemala, porque no podemos atraer inversión, no podemos traer más empresas, industrias, si las personas que van a invertir tienen el temor, al igual que usted, de que lo maten o que lo extorsionen. Entonces, la meta que tenemos es acabar con esas maras y extorsionistas, pero también tenemos que sacar del gobierno a una mara también que ha estado provocando y ha sido permisible que siga pasando todas esas extorsiones desde la cárcel. ¿Cómo se siente usted que con sus impuestos los mareros se les está dando de comer, se les está cuidando y todavía siguen delinquiendo? ¿Cómo es posible que el gobierno permita que las maras se les haya entregado a cada mara? A la mara Salvatrucha, a la mara 18, están en diferentes cárceles y prácticamente cada cárcel lo que se ha convertido es en el comando central de esas maras para que operen las extorsiones, los asesinatos y los robos en Guatemala. Entonces, en mi gobierno, si usted permite que yo sea presidente, ya no les vamos a dejar una cárcel a cada uno, los vamos a revolver, que estén ahí revueltos. ¿Saben por qué? Todos dicen, no, pobrecitos, que se pueden matar entre ellos, pero sí les estamos permitiendo que maten y extorsionen al guatemalteco. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Ellos se van a ir a cárceles de máxima seguridad, a las brigadas militares, pero administradas por el Ejército de Guatemala, porque los mareros y los extorsionistas tienen que pagar lo que le han hecho al guatemalteco y los tenemos que desconectar completamente, que le sigan haciendo daño a la sociedad. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Quiero recordarles la pregunta que se está contestando en este momento y es, ¿cuál va a ser su política de combate a las extorsiones? Es el turno del candidato del partido Voz, Manuel Villacorta. Gracias. Yo creo que para poder resolver un problema, lo primero que tiene que hacerse es conocer las causales del problema. Comparo esto con la ciencia médica, de la cual el doctor Espada es experto. A un paciente hay que hacerle un estudio, un diagnóstico, y a partir de ahí implementamos un tratamiento. Hay mucha retórica sobre esto. ¿Por qué las extorsiones están creciendo como crece un cáncer
Un cáncer debe combatirse desde un principio, porque si no llega a ser una metástasis que se extiende en un organismo, ya es difícil poder contrarrestarlo. Lo mismo pasa con las extorsiones. Las extorsiones son un cáncer y han generado, y eso no se dice, una economía negra subterránea. Son cientos de miles de familias que hoy viven por las extorsiones, reciben su salario mensual, son parte de todo un sistema de las extorsiones. Yo he hablado con expertos en el tema y me han dicho que esto es muy serio. No solo es de hablar que vamos a acabarlas o que vamos a poner prisiones. Esto es muy serio. Me han dicho, por ejemplo, el dinero que los extorsionistas recaudan no lo bancarizan, no lo llevan a un banco para que no les den seguimiento. También lo que hacen es que esos fondos los utilizan para lavar, para comprar, poner nuevos negocios, para poner un car wash, por ejemplo, para comprar motos o vehículos lujosos o terrenos, lavan el capital. Entonces los expertos me dicen, es muy difícil poder combatir porque saben muy bien cómo manejan esto. ¿Quiénes son las principales víctimas? Pequeños, medianos y grandes empresarios. Empresas de transporte, por ejemplo, y de servicios. Aquí se ha dado lo peor también, que es una lealtad delictiva y hay que denunciarla. Hay zonas que estos extorsionistas le han permitido a la policía que no ingresen a cambio de un dinero, de un pago obviamente ilegal, y hay una protección de territorio. Esa negociación bajo una lealtad delictiva es terrible, porque las fuerzas de seguridad que deben estar en primera línea en el combate a las extorsiones se convierten en socios de las mismas. Tenemos que crear una élite, un equipo, una fuerza de reacción inmediata para el combate. Inteligencia, infiltraje, seguimiento y persecución penal. Una estrategia de irnos hacia la cabeza del pulpo, que son los que dirigen las... Muchísimas gracias, candidato. Ahora pasamos con el último a responder esta pregunta y es el turno del candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Definitivamente, certeza, confianza, credibilidad es una condición indispensable si queremos tener un buen gobierno. Como jefe de gobierno y presidente de la República, no me queda más que cumplir la ley que ya existe. Ya hablamos de la ley del Sistema Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad. Pero en el tema de las extorsiones, las empresas de telefonía juegan un papel fundamental. Y existe la ley de terminales móviles. Esa ley tiene no solamente obligaciones que hacen que las empresas de telefonía deben cumplir. Por ejemplo, el registro de aquellas empresas que son vendedoras y distribuidoras de equipos terminales móviles. También deben llevar un registro de las empresas distribuidoras registradas de lo que son las famosas tarjetas SIM o los chips. Pero adicionalmente, esa ley establece una base de datos negativa y una base de datos positiva. Y no se cumple. Y si se cumple, no hay control del Estado para verdaderamente ver que se dé esa situación. Pero esa ley también establece la prohibición del uso y el ingreso de equipos terminales móviles a los centros penitenciarios. Pero ahí ocurre de todo. ¿Por qué se dejan entrar? ¿Por qué se dejan utilizar? También está prohibido en esa ley que los trabajadores del sistema penitenciario utilicen y porten dentro del mismo sistema esos equipos terminales móviles. Hay sanciones y ya son delitos calificados, pero nadie les cumple. El organismo judicial, lamentablemente, también brilla por su ausencia. Por eso es que nosotros hemos propuesto ya una iniciativa de ley que ya la hemos mencionado anteriormente. Pero adicionalmente a eso, esas entidades que son los centros penitenciarios reciben la conexión a Internet. Ahí es donde las empresas de telefonía tienen una obligación y no están cumpliendo a cabalidad sus funciones de acuerdo a las leyes vigentes. Hay que obligarlos a que cumplan la ley, pero también tenemos que fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad, no solo a la Policía Nacional Civil, sino al sistema penitenciario en su modelo de administración y a su preparación y a capacitación del personal. Finalmente, tenemos que tener otra acción, retirar los centros penitenciarios de las áreas urbanas de la ciudad. Muchas gracias, presidenciable. Siempre en este mismo contexto del combate a las extorsiones, lanzamos la siguiente pregunta.
¿Usted implementaría un modelo igual o similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele? Sí, no y por qué. Iniciamos con el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Bueno, yo creo que la idiosincrasia y los países somos diferentes. Definitivamente hay que tener comunicación con los países vecinos, Salvador, Honduras, México. Sin embargo, la conducta o la metodología que está utilizando el presidente Bukele ha funcionado en El Salvador porque es un país con diferente problemática. Ahora, la raíz de las maras y las extorsiones son muy parecidas, pero Guatemala en eso es diferente, pero tenemos que trabajar conjuntamente con otros países y tener ejemplos. Definitivamente la conducta de firmeza, la conducta de control absoluto, la conducta de utilizar el ejército cuando hay peligros muy fuertes, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, no se puede aplicar todo directamente como se hizo en El Salvador. Guatemala tiene sus propias leyes, sus estructuras, y creo que nuestra problemática, a pesar de que las consecuencias pueden ser las mismas, la metodología es diferente. La metodología tiene que dirigirse a lo que está existente, que es la presencia de un sistema penitenciario tremendamente débil. Yo regreso a eso porque el sistema penitenciario está muy mal. Los agentes penitenciarios están contaminados, mal pagados. Yo creo que debemos de reformar totalmente el sistema penitenciario y crear una metodología mejor y que las penalidades y las consecuencias de estos delitos sean más fuertes, más contundentes, y que el sistema legal, jurídico, la presencia de los jueces también sean más firmes. Pero la incomunicación de esta gente, el control absoluto de este sistema penitenciario tiene que cambiar, que no sean los policías penitenciarios los que hagan todos los transportes y las decisiones de las cárceles. Tiene que ser un sistema totalmente controlable e independiente. Ahora es el turno de responder esta pregunta al candidato presidencial Amílcar Rivera por el partido Victoria. Yo quiero iniciar preguntándole a los guatemaltecos que me están viendo, cuando miramos a nuestro país vecino que han logrado la paz, la tranquilidad y han logrado literalmente acabar con las maras y las extorsiones, con los homicidios. Entonces, la respuesta como guatemalteco, y si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad que vamos a usar las estrategias que ha usado el presidente Bukele, porque por sus frutos los conoceréis, dice. Y él ha dado los frutos y le ha dado paz y seguridad al Salvador. Y yo quiero que Guatemala tenga esa paz y seguridad y que usted tenga esa tranquilidad, porque cuando tenemos un país con seguridad, vamos a tener un país donde nos voltea a ver el mundo y va a haber mayor inversión en Guatemala, que eso nos va a generar trabajo y nos va a generar oportunidades. Pero ¿cómo queremos generar antes trabajo si usted cuando pone un pequeño emprendimiento lo primero que le cae es un teléfono? Entonces, al igual que El Salvador lo está haciendo, en mi gobierno, si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad que voy a usar al ejército para darle paz y tranquilidad. Tenga la seguridad que vamos a fortalecer a la Policía Nacional Civil. Le vamos a equipar, la vamos a dignificar, vamos a utilizar la tecnología, porque es necesario. Pero el sistema penitenciario también, los policías del sistema penitenciario están abandonados, tenemos que dignificarlos. Y esos mareros, usted los va a ver en mi gobierno pagándole lo que le han hecho al guatemalteco y los vamos a desconectar completamente de la sociedad, porque no podemos seguir permitiendo que esas maras y extorsionistas nos tengan como estamos el día de hoy. Pero también le quiero decir que muchas veces hay jueces que dejan libre a los mareros teniendo todas las pruebas
Y en mi caso, como presidente, vamos a presentar también las denuncias ante esos jueces, que es lo que ha hecho el presidente de El Salvador. Así que tengan la seguridad que si me permiten ser presidente de Guatemala, le vamos a devolver la paz y la tranquilidad que usted ha soñado por años. Vamos a usar el ejército, vamos a fortalecer la policía y los mareros serán trasladados a esas cárceles de máxima seguridad administradas por el ejército de Guatemala. Continuamos ahora con el candidato Manuel Villacorta del partido Voz. Es entendible que muchas personas en América Latina estén viendo con simpatía lo que ocurre en el hermano país de El Salvador. Poblaciones que están desesperadas por la delincuencia, por la criminalidad. Yo creo que todas las acciones son importantes, pero debo decir también que en mi política exterior, cuando sea presidente, voy a manejar el respeto, porque quiero que se respete también la política interna de Guatemala. Pero ya que la pregunta es directa, para responderla, debo decir, en el caso de El Salvador, el presidente Bukele inicia este proceso con una ley antimaras y luego con un proceso abierto, con un despliegue generalizado de capturas de supuestos o incluso delincuentes por todo El Salvador. Tercero, ya se había trabajado previamente en la construcción de una megacárcel que todos conocemos, la hemos visto a través de las redes sociales. Bajo ese proceso, una ley antimaras, capturas indiscriminadas y una cárcel, pues se llenaron las cárceles de inmediato. Ahora, la pregunta es, ¿ahí está ya resuelto el problema? ¿Qué va a hacer el presidente Bukele a partir de ahora? Porque podría crear no una, 10 supercárceles, 10 megacárceles, para tener a toda esta juventud ahí concentrada entre delincuentes y, como se sabe, no delincuentes. Yo creo que eso no se puede hacer en Guatemala, ya que estamos hablando a nivel comparativo, si no tenemos un verdadero sistema de justicia, y lo repito, donde el 97% de los delitos quedan en la impunidad, desde un hurto hasta un asesinato calificado. No se puede hacer en Guatemala mientras no exista un sistema económico, equitativo, incluyente, que le permita trabajo a la gente. Es decir, lo veo como una medida autoritaria y represiva, que evidentemente está causando satisfacción en muchos. Es una tendencia emular ahora al señor presidente de El Salvador, que lo respeto y le deseo lo mejor por el pueblo salvadoreño. Pero yo creo que es importante considerar que no solo se trata de crear megacárceles, no se trata de comprar por cantidades exacerbadas el antibiótico. Hay que ver de dónde viene la infección. Y nosotros vamos a trabajar para combatir la infección, no para estar comprando y desperdiciando los escasos recursos del Estado en megacárceles. Ahora es el turno de conocer la respuesta a este cuestionamiento del partido Todos, su presidenciable Ricardo Sagastume. Bueno, el presidente Bukele ha proyectado internacionalmente una imagen de autoridad, de control, de coordinación de las distintas instancias, de los distintos poderes de ese país. Como jefe de gobierno y presidente de la República, definitivamente tenemos que tomar acciones contundentes que ya empezamos siendo candidatos presidenciales a proponer a través de una iniciativa de ley en el Congreso de la República que ya la llamamos específicamente para definir a esas maras y a esos pandilleros como lo que son verdaderas terroristas. Pero adicionalmente a eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué más tiene El Salvador que no tenemos nosotros para poder implementar una política de esa naturaleza? Y lo que él tiene, por lo que se ha visto internacionalmente, es un organismo judicial alineado, un ministerio público alineado, pero sobre todo una gobernabilidad con un liderazgo fuerte que él tiene y que tenemos nosotros. Unas cortes que han cumplido su periodo constitucional y ya vamos por el segundo periodo ilegítimamente constituidos. No tenemos un ministerio público debidamente establecido en todo el interior con todas sus capacidades para pelear frontalmente contra este delito y contra este tipo de maras. Pero también, no olvidemos, tanto en El Salvador como Honduras, este tipo de combate lo están haciendo con regímenes de excepción. Y aquí tenemos un mal recuerdo porque cada vez que se establece un régimen de excepción hay corrupción. Hay malos recuerdos. La pandemia nos dejó malos recuerdos a los guatemaltecos cuando se implementaron medidas de restricción de las libertades.
pero tenemos que tomar decisiones contundentes y recuperar la confianza, la credibilidad y la certeza de los guatemaltecos, y eso solamente se va a lograr cuando estemos liderando un proceso de recuperación de la confianza para el país. Pero paralelamente tenemos que implementar medidas económicas para que se den las oportunidades, para que la gente tenga oportunidades de trabajo, oportunidades de tener acceso a la canasta básica, alimentos que sean bajos en su costo, y eso solamente se logra generando una confianza para generar empleo y atraer inversión. Hemos conocido las respuestas y también propuestas de los candidatos a la presidencia de los 4 partidos que hoy nos acompañan. Ahora es momento de hacer una pausa. Volveremos de inmediato, la invitación es cordial, por favor, no nos cambie. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Foro y Debate Electoral 2023. Estamos abordando la temática de seguridad. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes y gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Aumentar la capacidad de la Policía Nacional Civil es clave contra el crimen, es decir, que nuestros policías deben ser mejor que los criminales. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que usted propone para los aproximadamente 42,000 elementos de seguridad? Vamos a conocer la respuesta del candidato Rafael Espada del Partido Republicano. Bueno, tenemos que iniciar educación y responsabilidad. La creación de academias bien organizadas, sistemas universitarios, sistemas de entrenamiento, selección de agentes y mantener a ese equipo en buenas condiciones. Con comisarías autosostenibles, con equipamiento, con entrenadores y con una vigilancia constante para que estos agentes sí sean mejores que los mareros y los criminales. Definitivamente tiene que tener más supervisión, mucho mejor salario, mejores condiciones de vida. Con las unidades autosostenibles pueden ellos dirigir, manejar y discutir y planificar mejor sus estrategias. Definitivamente, si puede haber ayuda del ejército para que ellos estén más fuertes, pero la policía debe crearse un sistema académico bien entrenado con visión de crecimiento y educación de la gente, para que se sientan dignificados con un protocolo de crecimiento y que la policía sea muy bien entrenada. El equipamiento es importante, los sistemas de cámaras, se pueden poner satélites de baja altura para poder controlar el área donde están trabajando, pero darles esta autosostenibilidad para que estos cuerpos policíacos estén muy bien entrenados, con psicólogos, criminalistas, expertos en seguridad que pueden venir y que hay en Guatemala, pero que tenemos que reforzar una institución muy fuerte, muy organizada, muy dedicada y muy profesional. Muchísimas gracias, candidato. Es momento de conocer la respuesta del candidato del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Al igual que usted, a mí me preocupa muchísimo, iniciando cuando miro a unos policías empujando una radiopatrulla porque se le arruinó la batería, o cuando los mismos policías tienen la necesidad de molestar o hablarle a los vecinos para que les compren las llantas. Hay un video que se viralizó la semana pasada de un jovencito que fue a presentar una denuncia a una subestación y no tenían ni papel en la subestación. Pero la pregunta es, ¿esa es una responsabilidad o es culpa de los policías? Eso ha sido culpa de las autoridades que hemos tenido y eso se debe de cambiar. Yo soy profesor universitario y muchas veces he tenido en las aulas a policías nacionales civiles que con su dinero se pagan su carrera y aparte que se la están pagando, a veces ni permiso les dan
para que puedan ir a recibir las clases que ellos con su dinero están pagando. En ese sentido, varias cosas. Número uno, tenemos que dignificar al policía, tenemos que mejorarle su salario. Esos comedores de comida que han puesto los vamos a quitar y les vamos a dar su bono por alimentación. ¿Por qué? Si los policías no pueden estar yendo a comer desayuno, almuerzo y cena a un lugar, si lo que necesitamos es que anden en la calle, los vamos a equipar y los vamos a armar como deben de estar armados para poder enfrentar la delincuencia. Y tenemos otro grave problema también en la Policía Nacional Civil. Miren, muchos de ellos por los bancos están sobreendeudados y a final de mes más de 15,000, 20,000 policías lo que están recibiendo a final de mes son 500 quetzales líquidos. Y se supone que el Banco de los Trabajadores fue creado para solucionar los problemas financieros y crediticios de los trabajadores. Y es el presidente de la República que nombra al presidente de ese banco. Eso lo tenemos que arreglar también porque es un problema de seguridad nacional. Así que tengan la seguridad que vamos a fortalecer a la policía, la vamos a dignificar. Y los que se profesionalicen son los que van a ser contratados como asesores del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General. Y el otro caso que quiero también ser muy claro, el próximo ministro de Gobernación van a ser policías que amen la institución y que se hayan profesionalizado y que la conozcan para que podamos dignificarla. Me permito recordarles la pregunta a los dos candidatos que aún faltan por responderla. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que usted propone para la profesionalización de más de 42,000 elementos de seguridad? Ahora es el turno del candidato presidenciable del partido Voz, Manuel Villacorta. Gracias, Fernando. Bueno, cuando hablamos de capacitación de las fuerzas policiales o de seguridad, estamos hablando de un proceso consecuente a otro previo, que es tenerlas en óptimas condiciones. El Ministerio de Gobernación, porque he hablado también con ellos en el tema de la seguridad, está enfrentando en este momento dos problemas fundamentales. Uno es el presupuesto que se le asignó por parte del Congreso para este año, por ejemplo. Esos recursos son exiguos, no alcanzan para poder operar con efectividad. El otro gran problema es la cantidad de elementos policiales que tenemos en Guatemala. A partir de los acuerdos de paz, se hizo una reforma profunda en los cuerpos de seguridad y se hizo un enfoque prioritario sobre lo que debería ser una verdadera Policía Nacional Civil. Y se avanzó muchísimo, vino mucha cooperación internacional y hubo avances significativos. Actualmente se dice que Guatemala tiene 42,000 policías, ¿no? Pero realmente, diariamente, están 21,000 en las calles, por los turnos que cubren. Es mentira que tengamos 42,000 policías al mismo tiempo operando en toda la República. Es la mitad, es 21,000. Y cuando hacemos una división entre 100,000 habitantes y los policías disponibles, tenemos la tasa más baja de América Latina. Ya se ha avanzado muchísimo el tema de la capacitación, pero como reitero, hace falta recursos. Esto está bajo la responsabilidad de la División de Fuerzas Especiales de la Policía, que ha hecho un gran esfuerzo. Hay, por ejemplo, organizaciones específicas dentro de la policía, como el Grupo de Reacción Inmediata Lobos, que todos conocemos, el Grupo de Operaciones Antipandillas, el Grupo de Búsqueda y Rescate y el Grupo de Acción Rápida. Es decir, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, aún con todas las limitaciones, tiene gente buena que está trabajando fuertemente en la profesionalización de los agentes policiales. En mi gobierno vamos a trabajar fuertemente en dotarles de mayor número de elementos, de un presupuesto mayor y todo el apoyo a partir del recurso internacional de tecnología de punta para que los policías puedan estar mejor preparados y mejor capacitados para cumplir con su función tal como lo manda la Constitución de la República de Guatemala. Muchísimas gracias. Llegó el momento de la respuesta del candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Es obligación del Estado brindar seguridad, justicia, paz y sobre todo desarrollo integral de las personas. La Policía Nacional Civil, en su formato actual, se fundó en el año 1998, derivado de una modernización que se dio durante ese periodo presidencial del gobierno central. Y a partir de ahí prácticamente se dejó en abandono
todo proceso de formación, de capacitación y de mejoramiento de las condiciones, pero especialmente de la dignificación de las personas que están a cargo de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública fundamentalmente. Y eso es porque los funcionarios públicos y los responsables no han hecho su tarea. Yo he insistido y voy a seguir marcando la hoja de ruta para dar esa confianza, credibilidad y certeza que requiere la ciudadanía, encabezar esa hoja de ruta para darle eso que necesita la ciudadanía, agentes debidamente capacitados. Lo que es la Escuela Nacional de la Policía Nacional Civil es la mejor fuente que hasta hoy tienen los policías de formación académica, pero vienen de procesos muy débiles, procesos desde su formación escolar que son bastante defectuosos, y necesitamos una nueva formación y una nueva capacitación desde el reclutamiento hasta el proceso de capacitación con nuevos perfiles encomendados a las distintas funciones que tienen que desarrollar. Y también los ascensos. Los ascensos tienen que ser desarrollados en función de meritocracia, actualizaciones y nuevas formaciones de cara a las necesidades que está pidiendo la sociedad guatemalteca. Nuestro elemento que nos da esa seguridad merece que los atendamos y que les demos el cuidado que se merece. Los recursos económicos tenemos que encontrar la forma, y por eso estamos proponiendo y haremos una revisión de los recursos que tiene el Ministerio de Gobernación, pero no solo el Ministerio. Nosotros vamos a hacer una revisión del presupuesto total del Estado, porque el nivel de endeudamiento y la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado ha hecho que dispersemos los recursos en lugar de enfocarnos y enrutarnos en las funciones esenciales que el Estado debe para cada uno de ustedes, que es seguridad, justicia y paz. Muchísimas gracias, candidato. Ahora abordaremos la temática siempre de seguridad, pero enfocándonos a las empresas de seguridad privada, porque actualmente hay unas 220 empresas de seguridad privada legalmente inscritas. Si sumamos las ilegales, los policías privados triplican a los policías nacionales, es decir, unos 300,000 agentes de seguridad privada. Prácticamente la seguridad privada se hace cargo de la seguridad de Guatemala. Así que la respuesta o la pregunta concreta en este aspecto es la siguiente. ¿Cuál es su proyecto para regular la seguridad privada? Vamos a iniciar esta ronda de respuestas con el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Muchas gracias. Definitivamente las policías privadas han crecido enormemente. Como se mencionó, ha triplicado la cantidad de policías regulares. Sin embargo, el control gubernamental de estas policías o la conexión de la policía privada con la policía nacional no está bien establecida. Tengo entendido que hay una institución que regula y ordena la formación de las policías privadas, que cubren la mayoría de negocios, bancos y actividades comerciales. Sin embargo, no hay una conexión con gobierno, Policía Nacional y la policía privada. No hay un sistema de regulación, registro. Y hay otro grupo de policías bajo de agua, prácticamente secretas, que trabajan con bajos salarios y son puntos de introducción e infiltración de las maras y el crimen organizado al sistema policíaco, porque son agentes que no tienen control, no tienen entrenamiento, bajos salarios y son agentes que pueden contaminar todo el sistema de seguridad. Tenemos que reestructurar, vigilar y controlar a las policías privadas desde el Ministerio de Gobernación. Es una compañía privada, pero debe de cumplir con ciertas regulaciones, ciertas normativas de garantía de la calidad, de la calidad del individuo y del policía privado. El policía privado tiene que tener también cierto entrenamiento, ciertas restricciones, cierto ordenamiento para garantizar que ellos no son punto de infiltración. Me preocupa la infiltración del crimen organizado a través de esas pseudopolicías o policías que no están registradas y que son muy temerarias para la integración y la seguridad del país. Muy bien, ahora conoceremos la respuesta del candidato presidencial Amílcar Rivera del Partido Victoria. Bueno, yo quiero iniciar con dos preguntas. Número uno es,
el gobierno no tiene suficiente dinero, no es suficiente el presupuesto que está manejando. ¿Por qué nacen las policías privadas? ¿No es esto porque el gobierno no ha hecho su trabajo constitucional de brindarle seguridad a usted? La gente que tiene menos recursos económicos no tiene la capacidad económica de contratar un policía. Y las personas que tienen la capacidad económica en sus viviendas, pues han decidido contratar a esas policías para tener seguridad en su hogar. Pero cuando salen de su casa cuidada, salen nuevamente, como podemos decir, a la selva, a ver qué pasa. Y todos quedan preocupados, los papás, las mamás, los hijos, de que si en la noche se van a reencontrar con sus hijos. Entonces quiero decirles, el primer problema es que el gobierno no ha hecho su función. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque se ha convertido en un negocio para muchos que están adentro del gobierno, que tienen también sus propias empresas de policía, de seguridad privada, porque lo han convertido en un negocio. Y lo triste de todo esto es que la gran mayoría de policías privados no ganan ni el salario mínimo, no les dan horas extras, no les dan ningún servicio social, no tienen ICS, están en condiciones bien delicadas. Entonces, debemos de ampliar el número de policías nacionales civiles. Tenemos casi llegando a los 45,000, 44,000 policías y Guatemala necesita 75,000 policías nacionales civiles. Tenemos que aumentar los números de policía nacional civil y ahí es donde viene la necesidad también de usar al ejército de Guatemala. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos policías privadas que están usándose para muchas cosas. Entonces tenemos que regularizar todo eso. Pero también quiero decirle, el Ministerio de Trabajo y de Gobernación, pero el de Trabajo en el tema de los policías privados, como en muchos empleos, se pone del lado del empleador y no se pone del lado del usted, trabajador y empleado. Esas son las cosas que tienen que cambiar en Guatemala y por eso quiero ser su presidente, para que podamos tener paz y seguridad y que podamos tener el respeto al empleado también. Agradecemos al candidato. Es momento de conocer la respuesta del candidato Manuel Villacorta del partido Voz sobre esta pregunta. ¿Cuál es su proyecto para regular a la seguridad privada? Muy bien. En este caso lo que se evidencia es la ausencia de Estado, la ausencia de gobierno, en donde evidentemente las fuerzas de la Policía Nacional Civil no pueden cumplir con el compromiso que establece la ley. En mi gobierno vamos a retomar la rectoría desde el Ministerio de Gobernación en materia de controlar, supervisar a las policías privadas. Existe una Dirección General de Servicios de Seguridad Privada dentro de la Policía Nacional Civil. Esta dirección de la encargada de velar para que las empresas de seguridad privadas funcionen dentro de los cánones que manda la ley. Como en todo, sabemos que hay buenas empresas de policía privada, pero también hay malas empresas de policía privada. Estas empresas no podrán operar si no cumplen todos los requisitos que el Ministerio de Gobernación les va a exigir. Toda empresa de seguridad privada debe estar plenamente registrada y con todos sus derechos legales en el Ministerio de Gobernación. Todos los policías privados deberán aprobar los cursos básicos dirigidos a la función que tienen que tener como policía privada. Todos estos policías también tienen que tener sus credenciales o sus licencias con un vencimiento temporal determinado como cualquier licencia para que estén en vigencia y deben de portar esa identificación en forma pública, no como se hace ahora. Además yo quiero en mi gobierno establecer una correlación sistemática operativa muy fuerte entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo, porque es evidente que se está dando un abuso terrible con muchos agentes de empresas de policías privadas, en donde no se está cumpliendo con los derechos laborales que tienen estos trabajadores. Ni siquiera firman un contrato, no hay acceso a la seguridad social, no tienen derechos laborales como cualquier trabajador a través de lo que manda la ley laboral. Para garantizar esto, nosotros vamos a retomar, y repito, la rectoría del Estado, y en este caso el Ministerio de Gobernación,
en las policías privadas. Ya hay una dirección general específicamente establecida para controlar y supervisar las policías privadas. Lo vamos a hacer contundentemente. Muy bien, ahora es el turno de conocer la respuesta de Ricardo Sagastume, presidenciable del partido Todos. Amigos guatemaltecos, la verdad es que el guatemalteco lo que quiere es que al salir a la calle haya seguridad, que no los asalten, que puedan desarrollar su actividad económica con tranquilidad. Cualquier inversionista, nacional o extranjero, lo mínimo que le pide al país es que haya seguridad, haya certeza, haya confianza, que asegure los derechos más elementales a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Pretendemos regular a las policías privadas, pero eso ha sido una necesidad porque el Estado no está cumpliendo su función. Y el Estado adicionalmente ha delegado algunas de sus funciones para controlar también temas de seguridad relacionados con el tránsito, y todo ha derivado en algunos lugares con una corrupción en perjuicio de los ciudadanos. El control y la recuperación de la República y la institucionalidad del país es fundamental. Definitivamente hay que revisar la ley que regula a las policías, pero si no nosotros tenemos como Estado y como gobierno la posibilidad de tener una Policía Nacional Civil efectiva, capacitada, preparada para poder atender y resolver los temas más básicos de seguridad ciudadana, definitivamente seguirá habiendo seguridad privada con todas las deficiencias que hasta el día de hoy hemos encontrado. Alguna vez hicimos un ejercicio preguntándole a un Policía Nacional Civil sobre un hotel que estaba a 2 cuadras donde nos encontrábamos. No supo decirnos. Imagínense ustedes que fuera un turista preguntando una indicación, un lugar hacia dónde ir. Y eso es el derivado de la falta de capacitación, de instrucción y dar las condiciones básicas elementales de atención a las necesidades de la ciudadanía. Definitivamente tenemos que responder con contundencia. Si no queremos que haya una policía privada que se desborde, que triplique a las autoridades y a la Policía Nacional Civil encargada de la seguridad pública, tenemos que concentrarnos en retomar el control de las funciones esenciales del gobierno, como lo es la seguridad, la justicia y especialmente el respeto a la vida y a la propiedad privada. Agradecemos a los candidatos por estas respuestas. Llegó el momento de ir a un corte comercial. Para nosotros es un placer informarle. Volvemos de inmediato, por favor, no nos cambie. Electoral. Continuamos. Le estamos presentando Foro y Debate Electoral 2023, donde los candidatos que hoy nos acompañan están tratando temas y respuestas respecto a preguntas de seguridad que se les están realizando. Claro que sí, Sandy, y un tema por demás importantísimo para toda la ciudadanía y todo el país es el tema del narcotráfico. Precisamente Guatemala, por su posición geográfica, es utilizada para el tráfico ilícito de drogas, cocaína especialmente. Pero ahora parece que el fentanilo es mucho más fácil de traficar. Según analistas, el 80% de la droga que viene de Sudamérica pasa por el Istmo Centroamericano. ¿Cómo y con qué instrumentos piensa combatir el narcotráfico en nuestra nación? Es el turno de responder en este momento al candidato presidencial del Partido Republicano, Rafael Espada. El narcotráfico es un flagelo irracional. Definitivamente es el segmento más productivo del crimen organizado. Millones de dólares pasan por el mundo entero. Incluso calculamos en Global Financial Integrity que hay 2.3 trillones de dólares ilegales circulando producto del narcotráfico y crimen organizado. Definitivamente vamos a atacarlos de frente. Es importante ver que el crimen organizado está infiltrado en todas las sociedades. Está infiltrado en partidos políticos, en los mismos políticos que hoy están participando en estas elecciones. Están al servicio y con trabajo al crimen organizado. No podemos permitir que un presidente
o una persona entre a un puesto público si está ligado al narcotráfico. Es el enemigo peor que tenemos ahorita en la sociedad, destruyendo a las sociedades, destruyendo todo el sistema. Necesitamos ser muy contundentes y muy duros. Y ahí, como es un crimen internacional en la que hay demanda y oferta, principalmente de países grandes como Estados Unidos, que es el que más consume y más atrae las drogas, tenemos que trabajar conjuntamente con Estados Unidos, con los países grandes, con México, para que nos ayuden a hacer un filtro, una fuerza muy fuerte y un control bancario muy serio. Los 2.3 trillones de dólares que yo les decía es dinero que está circulando, que alguien sabe dónde está. Tenemos que trabajar muy duramente y trabajar con el Consorcio Internacional Financiero. Y en Guatemala podemos tener control del producto que más quieren los narcotraficantes, que es lo que compran y tienen por el narcotráfico. Propiedades, casas, aviones, helicópteros, carros de lujo. Vamos a controlar esto a través de la extinción de dominio para ver, analizar y perseguir a todo aquel que tenga algo ilegal y que se puede detectar muy bien. Vamos a hacer un frente organizado nacional e internacional contra ese flagelo que parece ser imposible de destruir, pero que sí se puede destruir si somos fuertes, contundentes e inteligentes para poderlo hacer. Ahora es el turno del candidato Amílcar Rivera del Partido Victoria. En el sentido del narcotráfico yo tengo una gran preocupación. Yo no sé usted, papá, mamá, que nos está viendo en este momento, si comparte esa preocupación conmigo. La preocupación es que el problema de las drogas para nuestros hijos es un tema muy delicado, porque destruye la vida por completo de ellos. Y el gran tema aquí es del tráfico de drogas, miren, si entra por los puertos es porque el gobierno está metido, parte del gobierno está involucrado en esos aspectos. Y es lamentable que candidatos a alcaldes, muchos de ellos con sospechas de ser parte de ese crimen organizado, están participando hoy en las elecciones. Candidatos a diputados y actuales diputados han sido financiados por el narcotráfico. Y no digamos las sospechas que existen de que candidatos presidenciales están siendo financiados. Yo le quiero garantizar que el Partido Victoria y mi persona no tiene ningún solo vínculo con este tipo de personas, porque no podemos vender a nuestra juventud ni a nuestra sociedad, ni podemos comprometer nuestra nación. Por supuesto, tenemos que trabajar y fortalecer muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA. Tenemos que fortalecer esas alianzas, porque ellos tienen la información, ellos tienen el conocimiento y saben quiénes son los que permiten qué funcionarios están mezclados con eso. Y si queremos combatir el narcotráfico, lo primero que tenemos que hacer es sacar del gobierno y de las instituciones públicas a la gente que está ligada con el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer esa relación de cooperación con Estados Unidos y con la DEA, pero fortalecerla aún más para que el primer paso sea sacar a esa gente. Si ya no queremos que la droga entre por los puertos, que entre por aire o que entre por tierra, lo primero es sacar a la gente que está mezclada o que representa esos carteles dentro del gobierno de Guatemala o las diferentes instituciones o los diferentes organismos de Estado. Y tengan la seguridad que van a tener en mi gobierno una lucha frontal con el narcotráfico. Respetables candidatos, me permito recordarles la pregunta, y es ¿cómo y con qué instrumentos piensa combatir el narcotráfico en nuestra nación? Es el turno del candidato Manuel Villacorta del Partido Voz. Nosotros tenemos un diagnóstico muy preciso del fenómeno del narcotráfico, particularmente en Guatemala. Y sabemos que hay condiciones irreversibles que de una u otra forma nos son desfavorables. Por Guatemala pasa el 80% de las drogas que se consumen en el norte de América. La cocaína, la heroína, la metanfetamina, por ejemplo. Pero es que tenemos una especie de condena, y es que geográficamente estamos ubicados exactamente en medio
de la zona que más produce droga y la zona que más lo consume. Además, tenemos una topografía montañosa, volcánica, que se presta con toda facilidad para operaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. Pero tenemos otro gran problema, y es unas fuerzas de seguridad muy débiles, que no están preparadas ni dotadas del equipo para enfrentar a ese tipo de flagelos. Tenemos un sistema de justicia totalmente colapsado, lo vuelvo a repetir, en donde el 97% de los delitos quedan en impunidad. Pero también hay otro problema, y es que a esas mafias internacionales han encontrado acá eco, porque hay mafias nacionales dispuestas a trabajar conjuntamente. ¿Cómo lo vamos a combatir? Yo creo que tenemos que ver hacia el futuro. Estamos trabajando fuertemente en ello a través de la redimensión de la asignación de tareas a las fuerzas de seguridad. En este caso, nosotros queremos trabajar, y ya lo estamos haciendo en nuestro plan de gobierno, lo evidenciamos, por una nueva doctrina militar. El narcotráfico, que es parte del crimen organizado, debe ser combatido por las Fuerzas Armadas de Guatemala. Vemos tres aspectos fundamentales. El Ejército de Guatemala debe cuidar el perímetro de nuestros 108.000 kilómetros cuadrados en todas las zonas fronterizas, es decir, integridad territorial. Por otro lado, tiene que ser un ejército preparado para enfrentar las catástrofes, cuando por fenómenos naturales y condiciones socioeconómicas pobres se da una catástrofe, pero tiene que tener una gran capacidad para el combate al crimen organizado. El narcotráfico es un flagelo terrible, contaminó nuestra economía, contaminó la política, contaminó el gobierno, contaminó el sistema de justicia. El narcotráfico hoy es el peor de los flagelos en cuanto al crimen que estamos enfrentando en nuestra atormentada Guatemala. Muchísimas gracias, candidato. Cerramos esta ronda de respuestas con el presidenciable del partido Todos, Ricardo Sagastume. El tema del narcotráfico es un tema que afecta no solo a nuestro país, sino es un tema de efectos transnacionales. Pero en lo que refiere a nuestro país, es un tema de territorialidad. Es una pena tener que reconocer que a lo largo de los años el narcotráfico se ha adueñado de regiones y de territorios dentro del país, precisamente porque nuestras autoridades no han atendido una situación que es derivada de factores externos, pero no se han concentrado en cuidar nuestra seguridad interna y nuestra soberanía de esos males. Necesitamos fortalecer nuestras fuerzas de aire, mar y tierra para que combatamos por un tema de seguridad nacional y protejamos nuestra soberanía. Pero en el tema regional, nosotros tenemos que tomar decisiones y vamos a proponer activar el Sistema de Integración Centroamericana, que es un modelo de unificación centroamericana que no se ha implementado simplemente porque la mayoría de autoridades lo desconocen. Yo he formado parte del Sistema de Integración Centroamericana en algunas de sus instancias y si lo convocamos y trabajamos en ello, deberemos tomar acciones que protejan a los países de Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice de la mano con México, que es una de las rutas que llegan hacia el país donde más se consume este tipo de sustancias que dañan a la salud y sobre todo dañan a las economías de nuestros países. Pero el tema del narcotráfico también debe combatirse generando las oportunidades económicas en Guatemala, porque si no hay desarrollo económico, oportunidades de trabajo y hay abandono del Estado, esa actividad económica va a continuar siendo esa oportunidad negativa y nefasta que tienen los guatemaltecos para poder suplir algo que el Estado ha dejado de darles. Definitivamente nosotros tenemos que atacar la columna vertebral financiera que tiene el narcotráfico y tiene aliados muy serios en Guatemala. Tenemos que atacar de igual manera a quienes ellos utilizan como testaferros y también hay ramas de profesionales que se prestan a encubrir esos actos delincuenciales. Combate frontal a las maras y sobre todo al narcotráfico, eso es. Muchísimas gracias a los candidatos. Pasaremos ahora a la pregunta número 8 de esta noche. Nuestras prisiones, 23 aproximadamente, están hacinadas, la infraestructura es mala, hay anarquía, los guardias penitenciarios, no todos,
pero varios están coludidos con los condenados. De allí salen llamadas para extorsión y también órdenes de asesinatos. La pregunta en este tema es, ¿de qué manera y de forma muy puntual va a controlar las cárceles del país? Comenzamos esta ronda de respuestas con el candidato del Partido Republicano, Rafael Espada. Creo que al inicio hice mucho énfasis en el sistema penitenciario como causante de la violencia de las maras. Lo mismo repito con el crimen organizado. El sistema penitenciario en Guatemala es deficientísimo. Tenemos que crear nuevas cárceles, pero vamos a tener que construir cárceles hechas por expertos y gente con mucho conocimiento. Yo ya he contactado y sé de instituciones que son expertos en hacer este tipo de edificios y actividades y creo que sí las podemos hacer. Para mientras debemos de aislar a estas personas en los lugares que tenemos actualmente y mejorarlos. Definitivamente el sistema penitenciario no solo es culpa de los policías, es el sistema jurídico. Nuestros sistemas de legalidad, las decisiones rápidas de jueces corruptos. No todos son corruptos, pero hay jueces que sí son corruptos. Y todo el sistema que permite que esta contaminación nos destruya y hay una desintegración total. Así es que creo que el sistema penitenciario debe reformarse totalmente, un sistema de policía nuevo, reentrenado, con personal supervisado y sistemas internacionales de cárceles que deben de tener un sistema bien establecido, bien construido, que va a evitar toda esta problemática, pero también tiene que haber voluntad política, tiene que haber estructura nacional que responda y proteja a estos policías que tienen que tener un entrenamiento bien diseñado a nivel nacional e internacional. Ahora es el turno de conocer la respuesta del candidato presidencial por el Partido Victoria, Amílcar Rivera. Para usted, como para mí, es indignante que con los impuestos del pueblo de Guatemala se les tenga comidos a ellos, cuidados, y desde la cárcel siguen delinquiendo. La semana pasada yo fui a dar una conferencia de prensa al preventivo de la zona 18 y ahí hice una transmisión en vivo a través de mis redes sociales. Eso significa que los mareros encienden y apagan como se les da la gana los bloqueadores. Se oía música, estaban entrando comida, es un desorden lo que hay. ¿Y cómo es posible que el mismo gobierno permita que cárcel se le dé a cada estructura de Mara? O sea, se le ha entregado una cárcel a la Mara 18, se le ha entregado una cárcel a la Mara Salvatrucha. Eso se tiene que acabar. Ellos tienen que estar compartiendo una cárcel sin darles el control, porque eso lo que permitió es que mareros de diferentes lugares ahí tengan el comando central y que desde ahí manden a extorsionar y den las órdenes de sicariato, de robos y todo lo que hacen. Eso lo tenemos que acabar. ¿Qué proponemos nosotros? Una, tenemos que dignificar al policía del sistema penitenciario, pero lo más importante, vamos a crear 6 cárceles de máxima seguridad, cada una de ellas en cada brigada militar, administradas por el Ejército de Guatemala. ¿Para qué? Para que ellos paguen lo que han hecho y también los podamos desconectar. Pero también tenemos que crear el sistema donde también nos pongamos a hacer algo a ellos, los pongamos a trabajar, porque no es posible que con sus impuestos ellos sigan cómodamente viviendo y que todavía estén delinquiendo. Entonces ellos, al igual que usted que trabaja, que se esfuerza, ellos desde una cárcel totalmente desconectados de la sociedad, tienen que trabajar para pagar su comida, tienen que hacer algo para que ellos aprendan que en esta vida se viene a trabajar, se viene a esforzar. Ellos tienen que hacer eso. Eso queremos nosotros hacer. ¿Para qué? Para que usted tenga paz y seguridad. La mayoría de extorsiones, ¿de dónde salen? Salen hoy por hoy desde las cárceles. Y eso lo vamos a cambiar. Y esos mareros extorsionistas los vamos a aislar en esas cárceles de máxima seguridad.
Muy bien, gracias, candidato. La pregunta que se está respondiendo en este momento es la siguiente. ¿De qué manera y de forma muy puntual se va a controlar las cárceles del país? Ahora le toca responder esta pregunta al candidato del partido Voz, Manuel Villacorta. Muy bien. Nosotros hemos estudiado detenidamente el problema de las cárceles del sistema penitenciario en Guatemala y hemos estado haciendo análisis comparativos de cómo otros países han manejado ese problema, porque las buenas experiencias son sujetas a ser imitadas. Me preocupa muchísimo que en nuestro país pareciera ser que el sistema penitenciario es un ente independiente, individual, y no comprendemos que el sistema penitenciario es parte de lo que debe ser el sistema de justicia. Es un proceso que se incluye dentro del proceso de justicia, desde la persecución penal, de la investigación o de la condena en unos tribunales. El crimen organizado, y lo hemos estudiado muy bien, cuando opera, lo que busca es cooptar tres instancias fundamentales. En primer lugar, el sistema de justicia. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad. Y en tercer lugar, los centros penitenciarios. Eso ocurre en todo el mundo. Porque al tener el sistema de justicia cooptado, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, evidentemente se garantiza lo que están buscando, que es la impunidad. Nosotros vamos a constituir un sistema penitenciario clasificado, en donde vamos a tener a aquellos reos circunstanciales. Una persona que por error, por culpa, comete un accidente y puede herir o matar a alguien, que no es un criminal, tiene que estar en una cárcel diferente. Los reos de peligrosidad, que son clasificados así, y los reos de alta peligrosidad. Tenemos que hacer una clasificación dependiendo de cada uno de los rubros que violaron el sistema legal o violaron los derechos humanos de otros ciudadanos. Deben ser autosostenibles. Es inaudito que hoy el Estado esté gastando más de 100 quetzales diarios para alimentar a un reo y oigan esto, pueblo de Guatemala, y esté gastando 9 quetzales para un niño en una escuela. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos importa más? ¿Ese criminal que estaba operando a sus anchas desde ese sistema penitenciario putrefacto y corrupto? ¿O el niño que está en una escuela aprendiendo sus primeros pasos en educación? Hoy los centros penitenciarios son escuelas del crimen. Vamos por un sistema distinto, que sean centros de rehabilitación. Ahora es el turno de la respuesta del candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Contundencia para tratar a estos extorsionistas y estos criminales es una decisión que vamos a tomar. La separación de los condenados para el cumplimiento de la pena y de quienes se encuentren en medidas preventivas es una medida fundamental. Hoy el sistema penitenciario se encuentra hacinado en casi un 350%, y eso es porque el Estado ha abandonado una de sus funciones fundamentales. Pero adicionalmente a eso, al personal del sistema penitenciario le ocurre lo mismo que a la Policía Nacional Civil. No solamente han sido abandonados, no están preparados, no están capacitados y están sujetos a que sean de alguna manera tentados por estos delincuentes para atender sus necesidades. Pero también las empresas de telefonía son un lugar fundamental para que estas cosas dejen de suceder. Esas torres de bloqueo no están funcionando, no han sido adecuadas oportunamente, y eso genera y permite que haya comunicación de adentro hacia afuera. Pero adicionalmente a eso, y ya lo dijimos, la ley de equipos terminales móviles permite y prohíbe el uso y el ingreso de este tipo de aparatos dentro de las cárceles. Si cortamos la comunicación, cortamos el ingreso y el uso de este tipo de medidas, vamos a empezar a reducir el tema. Pero ya hablé también, sacar a las cárceles de las áreas urbanas es algo inmediato. Obviamente ya hay lugares ubicados dentro del interior de la República donde alrededor de 70 kilómetros a la redonda no puede haber ningún tipo de contaminación para que sean ahí refundidos estos criminales y sean tratados como tales. Pero adicionalmente a eso ya tenemos la propuesta para que con el organismo judicial
estos señores no salgan de las cárceles, sino se presten los servicios de la justicia en atender las distintas audiencias sin que ellos salgan de esas instalaciones. Finalmente, hay otra cuestión que tenemos que proponer con mucha seriedad, y es que la capacitación del personal penitenciario debe ir acompañada de una fiscalización de la ciudadanía para cumplir con el control del cumplimiento del Estado. Muy bien, gracias, candidatos. Haremos una pausa en este momento en Foro y Debate Electoral 2023. Cuán importante es compartir esta información con todos y todas ustedes. Volvemos de inmediato. No nos cambie, por favor. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Bienvenidos a Foro y Debate Electoral 2023. Estamos abordando la seguridad con diversas preguntas sobre este ámbito. Los temas han sido abordados por los candidatos invitados en esta noche y usted es quien se informa. Precisamente, el Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto de 7.380 millones de quetzales para prevenir y combatir la delincuencia. Muy probablemente usted trabajará con ese presupuesto si es electo presidente. ¿Cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente este presupuesto? Vamos a conocer la respuesta por parte de Rafael Espada, candidato presidencial del Partido Republicano. Lo primero y esencial es lo que yo siempre he promovido y tratado, y cuando estuve en el gobierno lo empujé mucho, que es la transparencia. No solo es una palabrita que sea transparente, fueron hechos. Nosotros en nuestra administración, yo luché por la metodología de transparencia y comenzamos con la Ley de Acceso a Información Pública. Es la única forma que estamos enterados guatemaltecos de qué está pasando. Esa Ley de Acceso a Información debe promoverse más y no tratar de retirarla como el Congreso está tratando de hacerlo ahora. Sé que muchos diputados la quieren quitar porque cabalmente bloquea y hace que todo el mundo sepa lo que está pasando con los fondos del Estado. El Ministerio de Gobernación se ha sabido que hay muchas direcciones que están mal dirigidas hacia la productividad y la responsabilidad de los presupuestos. El presupuesto que actualmente tenemos debemos de duplicarlo o triplicarlo, pero bien usado, sin subir impuestos. Guatemala tiene dinero, en Guatemala hay mucho dinero, pero no sabemos a dónde va. Con todos estos préstamos que tuvimos con la pandemia, hay muchísimo dinero en el país y en el gobierno. Sin embargo, no han rendido cuentas. Es otro capítulo también que tenemos que ver, la Contraloría, que supuestamente es la que corrige y regula los gastos del Estado. La Contraloría ha demostrado una y otra vez muchas deficiencias. Nosotros queremos reforzar la Contraloría, pero también tener auditorías externas para que refuercen y fortifiquen la Contraloría. Es que lo que tenemos que analizar y ver es un programa de total transparencia y correcta formación de los gastos del Estado. El presidente debe comenzarlo. El presidente debe ser el primero que tiene que ser muy transparente en todo lo que hace. Y todo su gabinete y todos los empleados del gobierno deben seguir ese paso. Y si alguien cercano al presidente tiene algún problema, debe ser removido y denunciado públicamente. Yo cabalmente estoy aquí después de haber estado en el gobierno 4 años y vengo con la frente en alto. Soy el primer vicepresidente que se atreve a correr a la presidencia y eso a mí me mantiene muy tranquilo y me da fuerza. Muchísimas gracias, candidato. Es momento de la respuesta del candidato a la presidencia por el Partido Victoria, Amílcar Rivera, y dice así la pregunta: ¿cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente el presupuesto del Ministerio de Gobernación? Bueno, en primer lugar quiero decirle a usted que me está viendo de que su vida y la vida de su familia no tiene precio. Desde el año 85, desde la era democrática, el país ha cambiado leyes como la ley de contrataciones del Estado, ha instalado Guatecompras, pero lamentablemente
gobierno tras gobierno, la corrupción no ha disminuido, la corrupción ha aumentado. Y el problema del manejo del presupuesto no es que no tengamos el dinero suficiente o que la asignación presupuestaria no alcance, sino que ha sido el mal manejo de estos recursos y de este dinero. Entonces, no es un tema de seguir cambiando leyes, porque se han cambiado muchas veces las leyes, se les han hecho reformas y cada vez más corrupción y más corrupción. Yo quiero ser presidente porque yo quiero al frente del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de la Policía, quiero gente íntegra, que maneje sus recursos como deben de ser. Gobernación actualmente está comprando unos uniformes a 800 quetzales que los mismos policías dicen que en la primera lavada normalmente siempre se destiñen esos uniformes. Las radiopatrullas totalmente abandonadas y cuando se analiza el presupuesto está la ejecución presupuestaria de que se le dio reparación a esos vehículos, pero en la realidad los vehículos de la Policía Nacional Civil están completamente abandonados. Necesitamos aumentar el número de policías de 44,000, casi los 45,000 que tenemos, a por lo menos en 4 años lo que podemos llegar es a 12,000 policías más. Posiblemente vamos a necesitar más recursos, pero volvemos a la misma pregunta que hacía al inicio. ¿Cuánto vale la vida suya o la de su familia? Tenemos que hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias, pero tenemos que poner al frente gente íntegra, sin compromisos. No podemos seguirle vendiendo al crimen organizado como lo han hecho gobiernos en el pasado, a esos sectores, el Ministerio de Gobernación. Tenemos que tener ahí a un hombre o una mujer íntegra que quiera hacer las cosas bien y que defienda su vida. Ahora es turno de conocer la respuesta de Manuel Villacorta, candidato presidencial del partido Voz. Uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Guatemala es que tiene un presupuesto realmente bajo. Hay por ahí voces que dicen no hay que darle más dinero al gobierno porque se lo van a robar. Bueno, es que sí se lo han robado. Pero cuando nosotros estemos gobernando con gente responsable y profesional, no se va a tocar un centavo que le corresponde al pueblo. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo demostró que los países más desarrollados de la región latinoamericana, Uruguay, Argentina y Costa Rica, tienen un presupuesto del Estado que supera incluso el 25% del PIB. Los países más atrasados, Honduras, Haití y Guatemala, apenas llegan al 10% del presupuesto del Estado en relación al PIB. Y es un microcosmos el Ministerio de Gobernación, porque si tiene 7.500 millones de quetzales asignados, hay que pensar que más o menos el 80% de ese presupuesto se va en pago de salarios de los agentes policiales y del cuerpo administrativo del Ministerio de Gobernación. ¿Cuánto queda entonces para inversión? ¿Qué se puede hacer con 1.400.000 quetzales? ¿Qué se decide comprar? ¿Equipo bélico para la policía? ¿Remozar las comisarías? ¿Tener mejores patrullas? ¿Sistemas de seguridad? Es poquísimo ese dinero. Yo he visitado con el grupo parlamentario de oposición del partido Voz muchas comisarías de la Policía Nacional Civil y llora sangre ver las condiciones en que están los policías, durmiendo en el suelo, sin una cafetería, sin cocina. Las agentes policías mujeres sin baño específico para las mujeres, las patrullas abandonadas. Es un problema de recursos vinculado con un tema de capacidades. Recursos, capacidades, ética y tener un concepto anticorrupción permanentemente en la función del Ministerio de Gobernación. Se necesita un presupuesto mayor. En mi gobierno vamos a luchar, sabiendo incluso que nos va a costar, porque todavía van a haber muchos diputados corruptos en este Congreso, pelear para el incremento del presupuesto del Estado, básicamente enfocándonos en el tema de salud, educación y seguridad, porque sin seguridad no hay inversiones y sin inversiones no hay empleo. Gracias, candidato, por su respuesta. Ahora vamos a cerrar esta ronda de respuestas con el candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Y la pregunta es, les recuerdo, ¿cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente el presupuesto del Ministerio de Gobernación? Muchas gracias.
Miren, amigos guatemaltecos, nos dicen 7.300 millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Gobernación para garantizar la vida, la propiedad privada, los derechos humanos. Ese dinero no alcanza para el valor y la importancia que tiene su vida, su libertad. Esos recursos no solo no alcanzan, sino cuando hablamos de la integralidad, el primer eje de mi plan de gobierno, el gobierno de la oportunidad, es rescatar la república y la institucionalidad. Si no hay orden, si no hay control, si no hay autoridad, no vamos a poder dar ni confianza, ni credibilidad, ni certeza, que es lo que los guatemaltecos necesitan. El actual formato del Ministerio de Gobernación ya no alcanza, ya no funciona, ya se probó, ya se ha demostrado a lo largo de este foro, hemos encontrado suficientes razones para reestructurar ese ministerio. Algunos dicen que puede volverse un Ministerio de Seguridad y un Ministerio de Justicia. Estamos analizando el proceso para tomar esa decisión, pero para ello necesitamos un organismo judicial independiente, cortes que deben ser electas desde ya. Y si el 14 de enero, cuando yo tome posesión del gobierno, no se ha convocado para la reestructuración de las cortes, impulsaré fuertemente ese proceso, porque a donde no haya un organismo judicial, de nada sirve cualquier esfuerzo, menos esta pequeña cantidad de millones de quetzales que tiene el Ministerio de Gobernación para proteger la vida, las libertades y la seguridad de cada uno de ustedes. Pero también necesitamos el apoyo de otras instancias. El modelo de gestión del Ministerio Público tampoco funciona. Ni siquiera tiene la cobertura completa suficiente en el interior del país, porque le falta equipo, le falta personal capacitado. Necesitamos apoyar a un nuevo Ministerio Público y de manera integral recuperar ese control, esa confianza y esa certeza que queremos darles a los ciudadanos guatemaltecos. Sin autoridad no vamos a lograr, pero sobre todo sin firmeza y decisión para tomar las acciones que merecen la pena y se necesitan para resguardar libertad, vida y seguridad de ustedes. Amigo y amiga televidente, usted es el principal invitado e invitada en este foro y debate electoral 2023. Haremos una pausa, volvemos de inmediato. Lo invitamos a que continúe con nosotros, ya regresamos. Foro y debate electoral. Ya volvemos.